Estás a punto de entrar en un tiempo de renovación, un tiempo de transformación, un tiempo de desafíos solo para valientes, donde un remanente está siendo capacitado conforme a la palabra de verdad, la palabra de Dios. En los próximos minutos, tu historia de vida puede cambiar. Bajo cielos abiertos. Cielos abiertos. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento. Espera, bebé. Muy buenos días, excelente mañana. Creo yo que es increíble esta mañana que el Señor Jesucristo nos da el privilegio de poder estar nuevamente un martes muy bendecido, de verdad. Hace un ratito que venía yo para la radio, venía y sentía tan hermoso la presencia del Señor y yo creo de parte de Dios en esta mañana que te damos la bienvenida a tu programa Cielos Abiertos de la Iglesia Casa de Dios Piedras Vivas. De verdad que yo sé que algo maravilloso hoy Dios hará con tu vida y con la mía. Sé que los planes de Dios a nuestras vidas, amados hermanos, son más que perfectos. Definitivamente el Señor ha trazado cada movimiento, cada pensamiento, cada despertar para que nosotros aprendamos a exaltar, a adorar, pero sobre todo a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo creo que ahí donde estás, seguramente en casita, vas en el transporte o bien ya te encuentras laborando en esta mañana, te mandamos un abrazo de parte del Señor y de parte de Casa de Dios Piedras Vivas. Queremos que en este día seas más que bendecido. Anhelamos que tus sueños se cumplan bajo la dirección, bajo la estrategia de nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. En esta mañana me da mucho gusto tener conmigo en esta cabina de radio a una buena y gran sierva de Dios, a nuestra hermana Evita, evangelista del Señor de la escuela Alberto Motesi. Muy buenos días, hermana Eva. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Cielos Abiertos. Bienvenidos sean todos a esta palabra que va a edificar sus vidas indudablemente. Antes de empezar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, si mi pastor me permite, quiero enviar un saludo muy especial a dos jovencitos que sé que ya están en su escuelita, pero sé que por medio de la mamá, de la abuelita, del hermano que está escuchando la radio, le voy a decir que salieron sus nombres. Les envío un saludo a mis hermanitos Brian Daniel Santos y Jonathan Alexander Santos. Un saludo, mis niños, que Dios los bendiga. Y pues bueno, yo creo que te invitamos en esta mañana, tan hermosa mañana, ¿verdad? Te invitamos a que te prepares con la palabra del Señor, pero también quiero recordarte algo de parte del Señor muy, muy hermoso en nuestra vida cada día, que cada situación el Señor la pone, hermanos, en nuestras vidas. Es algo, se podría decir hasta cierto punto, que en ciertos momentos no comprendemos el del por qué estamos viviendo cada circunstancia, pero hay algo que debemos de aprender, que Dios nos tiene por hijos y que por esas circunstancias, que por ese amor, ese eterno amor que Dios nos muestra cada día, es que el Señor busca que su voluntad y sus planes se cumplan para contigo y para con nosotros. Creo yo que en esta mañana definitivamente Dios tocará nuevamente, como dice la palabra del Señor, hermana Eva, en Apocalipsis 3:20, que Él tocará a la puerta de tu corazón en esta mañana y sé que seguirá haciendo maravillas y también nos dará la oportunidad, Dios, de darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo mal y si estamos haciendo bien las cosas, humillarnos más delante de la presencia de Dios,
seguir, equipándonos, así lo llamo yo, que el Espíritu Santo siga poniendo dones poderosos, hermosos que están en la palabra del Señor, para que seas un gran siervo de Dios, que como Dios me permite orar así, que nuestro nombre, que el mundo lo olvide, mas el nombre del Señor Jesucristo siempre sea glorificado, bien lo dice usted, hermana, exaltado. ¿Por qué? Porque Él es el que hace los cambios, Él es el que nos da un nuevo comienzo, y yo te invito a que esta mañana hagas ese pacto con Dios, un nuevo comienzo, porque cuando uno empieza de nuevo, amados hermanos, entonces vienen nuevas fuerzas, nuevos planes, nuevas estrategias, y lo que antes estaba en contra tuya, entonces el Señor lo empieza a poner a favor tuyo. Antes de pasar a la palabra del Señor, yo quisiera que nuestra hermana Eva nos regalara los números telefónicos para que usted, amado hermano, hermana que nos escucha, nos envíen pues un saludo, sus peticiones de oración, una llamada. Hay muchos hermanos que nos llaman, es de gran bendición. ¿Cuáles son los teléfonos, hermanita? Claro que sí. Vayan rapidito por su libretita, un lapicero, un lápiz, y empecemos a tomar nota, hermanos. Los números telefónicos son los siguientes: 961-186-6329 y 961-172-8069. Los números ya están dispuestos para sus peticiones, para sus oraciones, para todo lo que los mensajes, saludos que ustedes quieran enviar, hermanos, ya están listos para que ustedes comiencen a enviar sus mensajitos. Gloria a Dios. Y te recuerdo también que nos puedes seguir a través del internet, totalmente en vivo, en la página, ¿verdad?, de Facebook, Impacto de Dios Radio. Ahí nos puedes seguir a través de Facebook, o bien si vas en el transporte y por ahí hay algo que no te deja escuchar todo el programa, pues lo puedes volver a ver, aparte de toda la barra programática que está en Impacto de Dios Radio, que de verdad es una radiodifusora que bendice mucho la vida de la gente. Y pues bueno, también sabemos que hay mucha gente que no se congrega, o bien que no es cristiano, pero que escucha porque ha edificado su vida y ha hecho grandes cambios el Señor en ella. Te invitamos, amado hermano, que sigas escuchando esta radio, este hermoso proyecto de parte de Dios. Y pues bueno, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos con la palabra del Señor. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable.
Ya estamos de regreso y es una bendición el poderte saludar. Tal vez hay gente, ¿verdad?, que acaba de cambiarle ahí a la radio, acaba de prender tal vez el celular, la radio, qué sé yo, está en la computadora. Pues bienvenidos a este programa de parte del Señor Jesucristo, Cielos Abiertos, ¿verdad? Y pues rápidamente quiero mandarle un gran saludo y un abrazo, ¿verdad?, a nuestros pastores, a nuestro pastor Iván Madrigal y a nuestra pastora, la pastora y profeta Carmita Jiménez González, que están trabajando fuertemente en la obra del Señor. También queremos enviarle un saludo muy especial al pastor William Hernández, sí, ¿verdad?, y a la pastora Isabel Madrigal, ¿verdad?, que ellos son los responsables en la iglesia de la Novena Sur, y a nuestro amado pastor, el pastor Julio César Cruz, y nuestra pastora Yulet Gómez, un gran abrazo, ¿verdad? Ellos están trabajando duramente para el Señor. Ahí yo sé que nos están escuchando, ahí donde están laborando ellos. Un gran abrazo de parte de Dios. Saludos a todos. Y pues bueno, estamos de verdad, hermanos, muy contentos de todo lo que Dios está haciendo en Casa de Dios Piedras Vivas. Seguramente ahí donde Dios te tienes la oportunidad, donde Dios te ha puesto en tu congregación, de verdad trabaja para el Señor Jesucristo. Haz que tu congregación cada día sea llena más de la presencia del Espíritu Santo, porque la palabra del Señor es muy clara, muy sencilla, hermana Eva, porque dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y yo creo que si tú y yo nos preparamos cada día más en la presencia de Dios, nos dejamos instruir por el Espíritu Santo, entonces nos convertiremos en verdaderas ayudas idóneas para nuestros pastores. Amén. Así que pues bueno, vamos a pasar en esta mañana a la palabra del Señor. Y pues yo sé que hay mucha gente que nos escucha, hermanita, que le gusta apuntar las citas bíblicas, ¿verdad? Qué bendición. Pues bueno, quiero llevarte al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que quiero hacerte una pregunta de parte de Dios en esta mañana. Y la pregunta es: ¿con quién estás comprometido? ¿Con quién de verdad estás comprometido y de quién te estás dejando instruir? ¿Por qué esta pregunta, amado hermano? Porque si nuestro compromiso solamente es con el hombre, entonces seguramente no le vamos a dar nuestro mejor servicio a nuestro Señor. Y si no nos dejamos instruir por parte de Dios a través de los siervos y solamente queremos hacer lo que nosotros creemos correcto, entonces nos estamos equivocando. Creo yo que hay algo maravilloso de parte de Dios en este fragmento de la Escritura, en Juan capítulo 8, versículo 31, en donde nos muestra y nos invita a de verdad ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Gente, por ahí yo he escuchado muchas veces, hermana Eva, gente de reino, ¿verdad? Pero a veces se equivoca uno con esa palabra, gente de reino. A veces lo llevamos a otro contexto, pero creo yo, de parte de Dios, que lo que el Señor busca es verdadera gente que le esté buscando todo el tiempo. Gente que anhele servirle a Dios. En el púlpito sí, porque es algo maravilloso, pero también ahí donde nadie te aplaude. Así es. Ahí donde, o si estamos anhelando que nos aplaudan, pues nos estamos equivocando, amados hermanos. El verdadero discípulo tiene que esforzarse, tiene que siempre, como dice una de las clases de la escuela, siempre vivir atrás de la cruz. Ahí para que el Señor Jesucristo sea exaltado en todo tiempo y en cada uno de los milagros y proezas que haga el Señor. Y dice la palabra del Señor en esta mañana. Así dice, hermanos, estamos en Juan 8, versículo 31. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si conociereis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí, para siempre.
Amén. Gloria a Dios. Y pues bueno, hay algo maravilloso de parte de Dios. ¿Quiénes son esos verdaderos discípulos, hermana Eva? Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Primeramente, hay que creer en Él. Y con todo respeto y con toda humildad voy a decir esto. Hay mucha gente congregándose que cree que hay un Dios, mas no le creen a Dios. Así es. Vimos muchas personas que decíamos, es que sé que hay un Dios, y hasta ahí se acabó, mas no acepto la voluntad de Dios para con mi vida. Y sigue diciendo la palabra del Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como dice la sierva del Señor, charros. Entonces, si no permanecemos en su palabra, en la palabra, ¿y qué es permanecer en la palabra, amados hermanos? Es cumplir los mandamientos, es diezmar, es ofrendar, es dejarle tu corazón delante de la presencia de Dios. Eso es permanecer en la palabra. Mucha gente nos estamos quedando solamente en la promesa, pero cuando Dios viene y te dice literalmente a tu vida, no me está gustando esto y lo tengo que cambiar, lo tengo que transformar, no lo permitimos, hermano. no nos dejamos. No nos dejamos instruir. Amén. Cuando alguien nos edifica de parte de Dios, amado hermano, cuando el Espíritu de Dios está en nuestros pastores, en nuestros líderes, y sabemos que están permaneciendo en la palabra del Señor, creo yo que es anecdótico, de alguna forma nos confronta el mismo Señor y nos dice: yo te estoy queriendo componer, literal, pero tú no te estás dejando. Y entonces nos damos cuenta que a través de la palabra tan hermosa y poderosa, entonces no somos discípulos. Mucha gente caminamos mucho tiempo diciendo: soy discípulo del Señor, pero cuando nos daban una instrucción y no la obedecíamos, quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que solamente somos un congregante. Porque el congregante es el que lleva tanto tiempo sentado que ya hasta marca le dejamos a la silla. Ya hasta peleamos la silla todos los domingos, todos los miércoles, no sé qué día te reúnas, pero siempre peleamos la misma silla. Y nos acostumbramos y tomamos y hasta cierto punto le ponemos, qué sé yo, hasta un cojincito ahí para que no nos duela tanto. Propiedad de. ¿Verdad? Pero cuando Dios quiere edificarnos como discípulos, entonces le empiezan a salir tachuelas al asiento. Y nos empezamos a inquietar porque la palabra de Dios nos confronta, nos redarguye, nos instruye. Así es. Y eso es un verdadero discípulo, porque sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nos quiere decir la palabra que hasta que somos discípulos, somos libres. Por eso, amados hermanos, tanta gente no prospera. Muchos estamos encapsulados en decir: hago esto, hago aquello, hago aquí, y no avanzo. Porque no nos estamos dejando instruir. Tenemos el anhelo, sí lo tenemos, el anhelo. Y que tenemos el deseo, pero no estamos dando el siguiente paso de fe, que es obedecer al Señor. Y conoceréis la verdad, dice el versículo 32, y la verdad te hará libre. Por eso vemos a tantos hermanos todavía congregándose y que todavía no logramos perdonar al que nos hizo daño. Por eso vemos a tanta gente todavía con rencor, con odio. Pero eso sí, queremos enseñarles a otra gente. Cuando vemos algo mal en ellos, les queremos enseñar. Corregirlos. Pero primeramente Dios nos quiere disciplinar a nosotros y no nos dejamos. Entonces no nos engañemos, todavía no somos discípulos, estamos en el proceso, pero de ti y de mí depende que lleguemos a ese clímax, a ser discípulos. Y entonces dice el versículo 33: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí,
queda para siempre. Híjole, y esto ya se puso candente, difícil. ¿Por qué? Porque mucha gente está brincando de congregación en congregación. Y entonces, no lo digo yo, amado hermano, no, si me está viendo a través del internet, no me vea feo. No, ahí donde está usted no me diga, ay, es que el hermano. No, dice la palabra de Dios. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y muchos dicen, no, pues es que yo no robo, yo no mato, yo no he cometido homicidio. No, hermano, pecado es pecado, sea chiquito, sea grandote, como tú lo entiendas, el pecado es pecado. Pero dice la palabra del Señor, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque una persona que no ha sido libre, como dice el versículo 32, es eso, un esclavo. Un esclavo de, no sé, una ligadura de depresión, una ligadura, qué sé yo, una cadena de alcoholismo, y que todavía lo ve no sé, en la televisión, pasa por la calle y lo ve y, híjole, quisiera otra vez. Sigue siendo esclavo, hermano. Cuando hay en nuestras vidas, o hubo en tiempo pasado, circunstancias, cuando el enemigo nos señalaba, te equivocaste en esto y en aquello, y todavía en tu vida no lo has sacado, no has sido libre, todavía te está pesando. Todavía estás llevando cadenas a tu familia. Mucha gente dice, hermana Eva, no, pues es que yo vine a Jesús y se rompieron todas mis cadenas. Ok, amén. Pero también tomaste otras. Cuando eres una persona que le dan una instrucción y no se deja, eres rebelde. Cuando tú eres rebelde, hermano, hermana, que me escuchas, te quiero decir que tus hijos dentro de la congregación van a ser rebeldes. Y mira que yo lo he vivido. Y te lo dice alguien que lo ha vivido y que está siendo transformado y que algo maravilloso Dios está haciendo en mi familia. Yo puedo hablar de mi familia, de los demás porque pues no conozco ni vivo ahí, ¿verdad? Pero amado hermano, hermana, hay tiempo, aún hay tiempo, pero ese tiempo se está cortando. Se está cortando y tú y yo necesitamos ya pasar al siguiente nivel. Dejar de ser congregantes para convertirnos en discípulos. Esta gente que Dios anhela, porque yo lo creo, que Dios lo anhela, pero con tu actitud y con la mía a veces yo siento que el Señor lo entristecemos. Yo siento que Dios dice, mi propósito ahí está, hijo, ahí está mi plan perfecto para tu vida. De ti depende a qué tiempo llegue, si en tiempos de amor, en tiempos maravillosos o en un tiempo donde te tenga que enseñar, sea despacito, sea con vara, sea difícil, que tienes que cambiar, que te tienes que dejar edificar por mí, que soy tu padre. Pero te quiero enseñar también, amado hermano, cómo se debe comportar un discípulo. Cómo debemos de ser como discípulos. Y para eso te quiero llevar al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. ¿Y cómo dice la palabra del Señor? Dice así. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Amén. Y si dice el versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Así es un discípulo, amado hermano. Así es. Así es. Literalmente así te lo digo. No te afanes por lo que hoy tienes que hacer. Mira, te lo dice una persona que decía, es que si no trabajo los 6 días de la semana, no me sabe. Si no trabajo tanto tiempo, de 6 de la mañana a 10 de la noche, no me alcanza. Siento que no trabajo y que no me alcanza. Bien dicho. No, hermano. Claro, tampoco vas a esperar así, para los que me ven en Facebook, no vas a esperar aquí a que te caiga todo. Te tienes que activar. Pero también cuando Dios demande el tiempo a tu vida, tienes que hacerlo, hermano. Porque ahí viene la añadidura, ahí viene la recompensa. Hay mucha gente que dice, es que entre semana no voy al culto porque tengo que trabajar. Claro, Dios conoce tu situación. Claro que sí, pero yo estoy seguro. Y para eso, mire que le doy un testimonio de nuestra hermana Blanca Oralia. Amén. De verdad le mandamos un abrazo. Yo estoy seguro que si tú oras a Dios porque en tu trabajo te dejen salir a tiempo para llegar a tu culto, Dios lo va a hacer. Amén.
Pero amén. cuando de verdad haya un anhelo, y te lo digo, siento la presencia de Dios, un anhelo de que tú le quieres servir a Dios. Así llegues barriéndote, como dice la sierva de Dios, así llegando pero corriendo para el servicio. Y si tú hablas con tu pastor, él lo va a comprender. Él lo va a comprender porque tienes el anhelo, tienes el fuego del Espíritu Santo en tu corazón, el servirle a Dios. Hay mucha gente que dice, es que tienes que trabajar, es que tienes que hacer esto y esos son afanes, hermano. Yo conocí a una persona que decía, es que si no traigo 5,000 en la bolsa diario, no soy feliz. Imagínense qué grado de infelicidad tiene esa persona. ¿Por qué? Porque está creyendo que con el dinero, que tener una casa bonita, una casa grande, un carro del año, una cuenta bancaria, es feliz. Y si tú lo tienes, gloria a Dios, pero yo estoy seguro que te has esforzado. Pero si estás buscando solamente a Dios para eso, estás equivocado, hermano. Estás equivocado. No digo que Dios no te lo va a dar, pero tienes que vivir y tienes que trabajar para obtener eso. Porque vendrá un tiempo donde Dios te va a dar tiempos de refrigerio. Vendrá un tiempo donde dice el Señor, me estoy agradando de ti. Te voy a dar ese tiempo para que me sirvas sin que te acongojes. Amén. Sin que tengas que sufrir. ¿O acaso no hemos visto, hermanos, que cuando no hay, pero le sirves a Dios, ahí llega el vecino y te dice, mire hermano, o incluso ellos ni siquiera son hermanos. Así es. Y te dice, mira, le traigo cociné esto y sentí traérselo. O alguien se acerca de parte de Dios y te dice, mire, yo no sé, pero el Señor me dijo que yo hiciera esto con usted. Y eso es maravilloso. Porque quienes hemos tenido la oportunidad de vivirlo y de hacerlo con alguien más, somos muy bendecidos, amado hermano. Y la bendición no solamente es dinero, porque hoy puede ser que no traigas, pero ni para el pasaje, pero Dios te va a usar poderosamente. Amén, gloria a Dios. Pero Dios contigo, como eres instrumento suyo, vas a edificar una vida. Y eso es maravilloso, eso es glorioso de parte de Dios. Y es que esto es una instrucción de parte del Señor. Así nos tenemos que comportar. Sin querer tener... Claro, yo sé que si yo le pregunto a usted, hermana Evita, yo sí le digo, ¿usted anhela cosas materiales? Ahora no. Gloria a Dios. Pero tampoco Dios está peleado con la prosperidad. Así es, así es. Dios te va a bendecir. Sí. Antes de conocer a Cristo anhelaba yo todo. Casa, dinero, carro, ropas, todo lo que yo veía lo quería. Ahora como que no estoy peleada con el que lo tenga, sino que ya no es mi pensamiento central. Amén. Y eso es importante y eso es lo maravilloso. Sí, así Porque es. cuando uno le pide en la oración al Señor, dame y dame y dame, dice la palabra del Señor, ¿no recibís? Porque pides mal. Así es. Para gastar en vuestros deleites. Nos Gente olvidamos diciendo, Señor, dame una tarjeta de Liverpool. Perdón por el spot, ya se me salió. Por una tienda departamental o X de alguna institución bancaria. Así es. Dámelo, Señor, porque si no, no soy feliz. Amén. Te lo aseguro, hermano, que no va a llegar. Porque Por vas a mucho. gastar en tu deleite. Así es. ¿O cuántos? Yo quiero creerlo. O al menos en mí, yo hablo por mí. En algunos años atrás decía yo, Señor, ¿cómo no me saco la lotería para no trabajar? No, hacer fíjese que no. nada. Yo decía, Señor, porque yo quisiera hacer algo en la obra. Pero seguramente Dios conocía mi corazón en ese momento y dijo, no, te lo vas a ir a perder y no, mejor no te lo doy. Así es. De verdad. O decimos, es que yo quiero apoyar al hermano y por ahí donde yo soy decimos, de repente, en nuestra carnalidad tenemos sueños guajiros. Sueños en nuestra carne, porque los sueños de Dios son otros. La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para con nosotros. Pero nuestros pensamientos nos engañan. Siempre. Y lo peor de todo es que a veces, y en la mayoría de las circunstancias y situaciones, nos alejan de la presencia de Dios. Porque cuando nos afanamos por el decir, es que si no trabajo no como, y de repente, ¿qué tal si el Señor nos prueba y nos dice, cierto tiempo no vas a tener trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Y sabe qué hacemos? Solamente dos cosas. Una, o buscar más a Dios y rendirnos a la presencia de Dios, o nos damos la media vuelta y nos vamos de la congregación.
Eso es lo que pasa. Porque todavía seguimos siendo congregantes. Por eso Dios nos invita en esta mañana a ser discípulos, a formarnos. Eso no quiere decir que no tengamos que pasar algunas cosas. Eso no quiere decir, hermano, que no vas a derramar tus lágrimas. Seguramente lo vas a hacer. Claro. Y tremendamente. Pero ahí, en medio de ese tiempo, ahí está la victoria, amado hermano, amado hermana. Y para eso te quiero llevar al libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Sí, nuestro Señor nos dice así. Entonces vieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y algo maravilloso hay aquí, porque dice la Escritura en el versículo 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Tenemos que pasar, amados hermanos, algunas tribulaciones en nuestras vidas. En el libro de Corintios dice que estemos gozosos si por cierto tiempo tenemos tribulaciones hacia nuestras vidas. Tenemos que pasar prueba. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 nos enseña y dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. ¿Se imagina esa parte? Aquí no dice que, ay, le dijeron, pobrecito Pablo, ay, miren que esto y que el otro. No, dice, Pablo conocía su ministerio, sabía que era discípulo enviado. Bien, el Señor Jesucristo le dijo a Ananías: instrumento necesario me es. Y así es, hermano y hermana, cuando eres un discípulo, eres un instrumento necesario para Dios. Pero dice que se levantó, me lo quiero imaginar, todo golpeado, que sentía que le dolía hasta el último huesito, porque dice que esta multitud lo apedreó. Yo no creo que eran piedritas de esas de río, de esas chiquititas. No, Padre del cielo, eso yo, nada más de imaginármelo, es algo poderoso, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque dice que se levantó y entró en la ciudad, y no que se quedó ahí a sobarse o a lamerse las heridas, como muchos de nosotros, que ya nos pasó algo y nos aventamos meses y meses y meses haciéndonos las víctimas. Y dice, y entró a la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe, porque él sabía su responsabilidad. Tú y yo sabemos nuestra responsabilidad en nuestra congregación. Tú sabes que si tienes que hacer el aseo, sabes que tienes que estar a determinada hora. Sabes que si tienes el privilegio de servirle a Dios, hay requisitos para servir a Dios, así como los hay para ser verdadero discípulo del Señor. Y entonces dice en el versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Muchos siervos de Dios, pastores, grandes siervos de Dios, han hecho discípulos. Han hecho discípulos y están haciendo discípulos. Pero usted y yo se ha detenido a pensar o a sentir lo que esos siervos de Dios han tenido que invertir en usted y en mí. Las lágrimas que han invertido. Yo me ponía a pensar, ayer que leía yo esta palabra de Dios, esa parte. ¿Cuánto le hemos costado? Primeramente al Señor, pero también a nuestros pastores. Lágrimas. Oración, ayuno.
tiempo. Yo conozco un siervo de Dios que sí, yo creo que la mayoría, pero conozco uno, así que yo lo he visto, lo he palpado, que si le dicen váyase a Villahermosa a la 1 de la mañana, se va. Y por gente que ni es de su congregación. O sea, gente que nuestros pastores, si Dios los ha puesto ahí, como dice la Escritura, Él los ha puesto en ese lugar. Las autoridades que Él ha dejado, Él las ha puesto para que se respeten. Para que se respeten, amados hermanos. Y muchas veces, con una actitud, no es necesario abrir la boca, pero con una actitud nosotros deshonramos a nuestros padres espirituales. A muchas veces, hermano, mira, te lo dice alguien que lo ha aprendido. Muchas veces aceptamos la decisión de Dios, pero no estamos de acuerdo con ella. ¿Y qué culpa tienen los siervos? ¿Y qué culpa tiene el mismo Señor de que nosotros los agraviamos? ¿Qué culpa? Si el testarudo y el irresponsable y muchas cosas más somos nosotros. Y no nos ponemos a pensar esa parte, hermanos. De verdad, yo si te hago la pregunta, muchos no lo pusimos a pensar en determinado tiempo. Pero bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Se imagina esa parte? ¿Cómo estaba el discípulo de ver a Pablo todo golpeado? Yo creo que sí decían, ay, pobrecito, mira, pero también decían, lo que me espera. Así es. Definitivamente, porque Pablo estaba dando ejemplo con su propia vida de lo que es ser un verdadero discípulo. Ese discípulo de que vas a predicar y te echan la cubeta de agua y lléguele porque no me gusta lo que usted dice. Eso es un verdadero discípulo. El verdadero discípulo, cuando pasa eso, bendice a la persona porque tiene fe de que un día conocerá a Jesús. Pero el que dice que no y no le reciben a la persona, se enoja y todavía se atreve a decir algo. Y eso no es un verdadero discípulo, porque el verdadero discípulo persevera y se afirma en la palabra del Señor. Y dice, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y mira que en esta mañana te lo digo a ti que estás viviendo, conozcas o no conozcas la palabra del Señor. Que estás viviendo tribulación, que estás viviendo prueba, corramos a los pies del Señor. Dejemos que Él nos instruya, que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y nos dé la oportunidad de conocerle más y más cada día. Porque ahí es entonces lo maravilloso de Dios. Cuando tú y yo nos dejamos instruir, cuando tú y yo nos dejamos que Dios haga su voluntad. ¿Cuánta gente le hemos predicado? ¿Cuánta gente le hemos dicho, Dios te ama? Pero se ha rehusado. Se está rehusando a lo que Dios quiere en esa persona. Y abiertamente te lo digo en esta mañana. Tal vez tu esposa, tus hijos, o tú como varón y falta tu esposa y tu familia. Y tú eres el único en esa familia que no ha venido a los pies de Jesús por berrinche, por capricho. Mira, quisiera yo, si tú me escuchas en esta mañana y estás en esta situación, que voltees a ver tu alrededor. Y el plan de Dios es para tu familia. Ahí hay discípulos, ahí hay siervos, ahí hay ministros. Y tú dices, no quiero, porque no quiero dejar el pecado, como decía atrás la palabra de Dios en Juan. No quiero dejar el pecado, es bien rico el pecado. Y pues sí, de verdad. A ver, mira que te lo dice un hombre que Padre del cielo, Dios ha tenido muchísima misericordia con él. Y que tanto me costó, pero que dije, ya me harté de vivir así. Ya me harté de vivir en soledad. Ya me harté de vivir solo. ¿Y se imagina? Decía yo eso, teniendo una familia que me ama. ¿Y qué es vivir en soledad? Cuando nada lo que haces te hace feliz. Cuando dices, tengo que estar en un lugar para no estar solo, estar en soledad, ahí es donde Dios te habla. Te habla hoy esta mañana. Ya es tiempo de que te dejes tocar por Dios. Que de verdad te metas a la presencia de Dios. Y yo no sé, pero hay algo maravilloso que yo aprendía el domingo en el discipulado.
Ahí hubo algo que el pastor William dijo, que hay mucha gente que dice, ¿y qué tal si no existe Dios? Bueno, ¿qué tal si sí existe? ¿Y qué te va a pasar? ¿A dónde vas a ir? Y hay mucha gente que cree eso. Pero aquí el Señor nos enseña que hay que vivir circunstancias difíciles, porque de ti y de mí hará grandes cosas, hará maravillas en tu corazón y en el mío. Y vamos a ir rápidamente a una pausa y vamos a regresar para seguir con la palabra del Señor. ¿Tiene mensaje? Uno. De Blanquita nada más. No, si es que cuando habla uno así, no llega ni mensaje. Sí, aquí lo hemos visto con la plata. En la presencia del Señor, el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti. Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti. Y al hablar pasas de muerte a vida. Necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito, sí. Te necesito con corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, mi Redentor serás. Yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito, oh sí, te necesito con corazón. Vayamos al libro de Malaquías, hermanitos, por favor. Lo que es Malaquías 1, versículo 6. Y dice así nuestro Señor Jesucristo: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Amén. Y podemos ser instruidos y edificados a través de la palabra, hermana Eva, y nos dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y aquí nos marca una diferencia tremenda el Señor Jesús. Nos dice: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y a veces queremos vivir sin este mandamiento. Esto es un mandamiento. Debemos de honrar a Dios con todo lo que nos da y con todo lo que nos ha permitido. Pero también dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esa parte, hermanos, es lo que tanto nos cuesta, que nos está costando tanto entender lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Creo yo que está cerca tu bendición, que estás cerca de obtener lo que tu corazón anhela. Pero si en algún momento se te ha acabado, como digo yo, el gas
se te han acabado las fuerzas, se te han acabado las intenciones, ¿verdad? De querer hacer lo bueno. Es tiempo de que nos humillemos a Dios. Sabes, yo he aprendido algo, que a Dios no hay que comprenderlo, hermano, porque en su infinita sabiduría, como en el libro de Job dice, ¿verdad? Todo el libro de Job, bueno, la mayoría del libro de Job, Es así. no conocemos, ni siquiera vamos a entender un ápice del poder y la magnificencia del Dios Altísimo. Es mejor obedecerlo. Obedecerlo. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Job, ¿verdad, hermana? Así es. De oídas Te he oído. te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese tiempo, hermanos, es el indicado en nuestras vidas. Si tú estás en ese momento, entrégale tu vida al Señor. Deja que Él sea el que añada esas nuevas fuerzas, que te rejuvenezca como al águila, como dice la palabra de Dios, que nos siga instruyendo para que todas las circunstancias y ese tiempo que hemos perdido en querer resolver con nuestras fuerzas todos los problemas, sea Él el que ponga su mano poderosa y gane esa batalla. ¿Qué batalla, hermana Eva, ha perdido Dios? Ninguna. Ninguna. Y ninguna la va a perder. Jamás. Pero si tú y yo no comprendemos esa parte y no nos dejamos enseñar por parte de Dios, entonces simplemente, hermano, estamos retrasando la bendición. Yo creo que Dios te quiere entregar todo lo que le estás pidiendo, pero a su determinado tiempo. A su tiempo. Ahí donde, no sé, te la tengas que vivir 2, 3, 4 horas en su presencia, dejando tantas cosas que te cuesta dejar, que nos cuesta dejar, hermanos. Ayunando para que nuestra carnalidad Ceda. vaya menguando, para que Él vivifique, para que Él cambie, para que Él transforme, para que Él nos fortalezca. Habemos muchos que decíamos, no, pues es que el ayuno, yo ayuno porque mi iglesia me dice, pero no comprendíamos qué es eso. Y es una transformación hermosa que vivimos en el ayuno. Ahí Dios habla a través de su palabra. Trata con nosotros. ¿Verdad? Porque cuando estás ayunando, pero estás también leyendo la palabra, Padre del cielo, ahí te da revelación el Señor por medio del Espíritu Santo. Te revela tantas cosas maravillosas y preciosas. Y empieza a cuidar de nosotros. ¿Y cómo nos cuida, hermanos? Nos empieza a alejar. Nuestros deseos carnales empiezan a irse de nuestra vida. Por eso es importante no desfallecer. Dice Pablo en el libro, bueno, nos narra el libro de los Hechos, no dice Pablo, narra en el libro de los Hechos que él decía, ¿verdad? Que permanecieran en la fe. Ahí, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Verdad? Todo eso. Esa parte donde tal vez te está costando, nos está costando, hermanos, pero tenemos el anhelo de que Dios nos siga cambiando, que lo que tú y yo no podemos cambiar, Él lo hace. Y mira que te lo digo, si conoces la palabra de Dios o si no la conoces, yo te invito en este día a que te acerques a una congregación. Te invito a que permitas a Dios, al Señor Jesucristo, cambiar tu vida. ¿Qué más puedes perder? Si tú en perspectiva vas hacia atrás y te das cuenta de todo el tiempo que hemos perdido. Porque es eso, hermano, es tiempo perdido. Tal vez tuviste que perder a tu familia, tal vez tuviste que perder un ser amado para comprender que Dios quiere algo contigo. Porque hay algo que yo he entendido, hermanos, y aprendido, que cuando Dios puso la mirada en ti, ya ni para donde te le hagas, ya no. ¿Por qué? Porque Dios te ama y Dios quiere seguir haciendo algo en tu vida, pero necesitamos aprender. Necesitamos ser verdaderamente discípulos del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar primeramente las victorias y las promesas que Dios tiene reservadas para ti y para nosotros.
¿Tenemos mensajes? Claro que sí. Nos dice la terminación 6422, dice: hola, buenos días, amados siervos de Dios. Preciosa palabra, fuerte pero verdadera, porque el Señor utiliza los medios para hablarle a sus hijos. Que el Dios Altísimo los siga utilizando grandemente. Bendiciones a todos en cabida. Hermana en Cristo Jesús, Alejandra Moreno. Le enviamos un saludo, hermana. Muchas gracias por esa palabra que nos sigue ayudando a seguir trabajando, a seguir sirviendo al Señor. Tenemos otro mensajito también para la terminación, que es la 3850. Dice: buenos días, amados siervos del Dios Altísimo. Un saludo a mi pastora Carmita, que se encuentra trabajando en la obra del Señor. Que tengan un muy bendecido día. Atentamente, la hermana Blanquita Ramírez. Un saludo a la hermana Blanquita Ramírez, que sabemos que está en su trabajo. Amén. Y tengo un saludito por aquí, dice: amén, gracias por el saludo, Pastor Hugo. Aquí estamos escuchando los saludos y bendiciones. La pastora Yulet, pues le mandamos un abrazo, pastora Yulet. Sabemos que está laborando, pero que nunca se pierde el programa, ¿verdad? Creo yo que este programa, amados hermanos, de verdad se lo digo desde el fondo de mi corazón, independientemente quién tenga el privilegio de estar en estos micrófonos, siempre Dios va a bendecirte con una palabra. Así es. Y de verdad yo te lo digo, y no te lo digo porque yo pertenezca a Casa de Dios Piedras Vivas, no, ni por vanagloria, ni mucho menos, no, porque cuando Dios va a edificar nuestra vida, así alrededor de toda la barra programática, y que grandes siervos vienen a esta radio, yo así lo siento, que cada programa que Dios ha puesto es de bendición para mucha gente, es de mucha bendición para muchas vidas, y yo creo que en esta mañana Dios ha hecho, seguramente Dios le ha hablado a alguien, y a veces decimos, no, es que quisiéramos muchísimos mensajes, pero a veces la palabra llega tan fuerte, hermanos, a nuestras vidas, y no lo hacemos no porque estemos en contra, sino porque basta con que Dios edifique nuestra vida y nuestro corazón, y eso es lo más valioso. Lo más valioso para nosotros que tenemos este privilegio, amados hermanos, ¿verdad? Y pues bueno, solamente quisiera mandarle un abrazo, un beso a mi papá, que está por aquí de visita, está en casita. A mi padre, bien, lo amo. Saludos, Señor. Lo bendigo, y sé que Dios tiene ese propósito en su vida. Te amo, Padre, y sé que en un ratito vas a Villahermosa, y bendigo tu camino, y sé que algo maravilloso Dios ha hecho en esta mañana, ¿verdad? Pues bueno, le damos gracias a todo el que nos dio el privilegio de poder entrar hasta a su domicilio, su trabajo, ahí en el auto o en el transporte. Que este día de verdad sea maravilloso en la presencia de Dios, que la voluntad de Dios se cumpla, amada hermana, en nuestras vidas, pero sobre todo que disfrutemos del regalo que Dios nos da todos los días, que es el poder vivir bajo sus mandamientos, sobre sus decretos, y que alcancemos esas bendiciones, y todo lo demás, dice la Escritura, que llegará por añadidura. Por añadidura, ¿verdad? Así que pues te damos gracias de la Iglesia Casa de Dios Piedras Vivas. Se despiden de ustedes su hermana Eva en Cristo y tu hermano Hugo Daniel Santos. Bendiciones. Te necesito ya, mi Redentor serás. Yo siempre venceré. La Iglesia Casa de Dios Piedras Vivas trajo hasta ustedes el programa Cielos Abiertos. Y les invita para que nos sintonice en nuestra próxima emisión. Abre los cielos sobre nosotros. En esta tu frecuencia 97.9 FM. Impacto de Dios Radio. Dios te bendiga. La Iglesia Casa de Dios